En el México de los años 70, cuando la televisión se había convertido en el nuevo altar de los dioses del entretenimiento, pocos nombres tenían el peso, la fuerza y la presencia del inconfundible Paco Malgesto, llamado el Señor Televisión. Con su voz grave, su elegancia impecable y su don para ganarse al público, Malgesto era mucho más que un conductor. Era un símbolo de poder mediático, un hombre capaz de levantar o destruir carreras con tan solo una palabra. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora y de ese porte de caballero, se ocultaba una vida llena de pasiones intensas, secretos cuidadosamente guardados y rumores que, con el paso de los años, se convertirían en leyenda. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Aquella década fue testigo del ascenso meteórico de una figura internacional, Camilo Sesto, el joven cantante español, que llegó a México con una voz que parecía venir del cielo y un rostro que despertaba suspiros tanto en mujeres como en hombres. Su presencia en los escenarios mexicanos provocaba auténticas multitudes, y su carisma inocente contrastaba con el magnetismo maduro y casi paternal que irradiaba Malgesto, quien para entonces ya era un hombre experimentado, admirado y temido dentro del medio. Todo comenzó, según versiones que jamás fueron confirmadas ni desmentidas, durante una cena privada organizada en los lujosos salones del Hotel María Isabel, donde se reunían empresarios, periodistas y celebridades del momento. Paco Malgesto, invitado especial por Televisa, habría quedado impresionado por la elegancia y el talento del joven cantante español, que esa noche interpretó una balada que dejó a todos en silencio. Desde ese instante, cuentan algunos presentes, Malgesto no apartó la mirada. Había en él una mezcla de fascinación y respeto, pero también un brillo que, con los años, muchos interpretarían como el inicio de una obsesión silenciosa. Días después, los rumores comenzaron a circular entre pasillos y estudios, que Paco había solicitado personalmente entrevistarlo en su programa, que había movido influencias para mantenerlo más tiempo en México, que incluso se le vio en los camerinos del Teatro Blanquita, entregándole un obsequio envuelto en papel dorado. Nadie sabía qué contenía aquel paquete, pero la prensa de espectáculos pronto comenzó a tejer historias. Según versiones cercanas, el regalo era nada más y nada menos que un automóvil deportivo último modelo, recién importado con placas diplomáticas y tapizado en cuero blanco. Un detalle del admirador, explicaron algunos. Pero la realidad es que, según se afirma, ese carro era el pago por haber sostenido una relación carnal, apasionada. El escándalo estalló cuando un fotógrafo de revista en México publicó una imagen borrosa en los que ambos aparecían saliendo juntos de un restaurante en la colonia Roma. Era una fotografía inocente, pero bastó para desatar una tormenta mediática sin precedentes. Los titulares hablaban de amistades peligrosas, de favores y de una relación carnal que podía derrumbar ambas reputaciones. Mientras tanto, en el ámbito familiar, la tensión crecía. Paco Malgesto, conocido también por su relación con varias actrices, comenzó a aislarse.
Ya no se le veía en reuniones de alto perfil. Aunado a ello, el señor Televisión había enfermado gravemente, pues su corazón estaba fallando. Sin embargo, el mito creció aún más cuando un chofer, que años después daría testimonio anónimo, aseguró haber sido el encargado de entregar personalmente las llaves del automóvil al cantante. Afirmaba que Paco le pidió discreción absoluta y que aquella misma noche el conductor notó que el presentador lloraba sentado solo frente a un retrato suyo colgado en la sala de su casa en Las Lomas. La prensa, oliendo sangre, no tardó en bautizar el escándalo como el amor imposible del señor Televisión. Columnistas y reporteros dedicaron páginas enteras a especular sobre la naturaleza de aquella relación, mientras los programas de radio comentaban con morbo y cinismo cada detalle. En los cafés del centro histórico, en los estudios de filmación y hasta en los pasillos de la Secretaría de Gobernación se hablaba del mismo tema. Paco Malgesto nunca confirmó ni negó nada. Su silencio fue interpretado como una confesión tácita. Sin embargo, los que lo conocieron de cerca dicen que aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida. Comenzó a mostrarse más reservado, más melancólico, más humano. La figura del señor Televisión se transformó en la de un hombre vulnerable atrapado entre el deseo y el deber, entre la pasión y el peso de su propia fama. El tiempo pasó y el episodio fue quedado en el olvido, pero los rumores persistieron, reavivándose cada vez que alguien encontraba una fotografía, una carta o un testimonio perdido en las hemerotecas. Algunos afirman que, hasta el último día de su vida, Paco conservó una fotografía autografiada por Camilo, guardada en un cajón junto a su reloj de oro y su libreta de contactos. Otros aseguran que aquel automóvil fue devuelto discretamente a un distribuidor de autos de lujo para evitar más habladurías. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ese episodio quedó grabado como una de las historias más enigmáticas y comentadas de la farándula mexicana. Muchas gracias y hasta la próxima. No dé largas a la gripa. ¡Aprisa! Tome Desenfriol D comprimido descongestionante. 5 medicamentos reunidos en un comprimido que actúa. ¡Aprisa! Y descongestiona la nariz. ¡Aprisa! Contra los malestares de la gripa. ¡Aprisa! Tome Desenfriol D comprimido descongestionante. Indudablemente, Desenfriol D.